Quiero que me digan un fuerte amén si tienen en Tito capítulo 1, capítulo 2, 2 del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Oremos. Padre Celestial, qué bueno, Señor, es poder leer tu palabra con esta libertad con que la hacemos. Qué bendición tener toda tu palabra concentrada en este libro llamado Biblia, para poder deleitarnos en ti y poder, Señor, seguir construyendo a nuestra fe esa parte que a ti te agrada. Queremos, Dios, que nos guíes en esta mañana a predicar tu palabra con claridad y que los corazones sean edificados. Yo te pido, Padre, que me uses con humildad para que yo pueda hacer de bendición a aquellos que oyen. Y como siempre te pido, Señor, si hay alguien en medio de nosotros que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, que este mensaje pueda hablar a su vida, a su corazón, y que hoy sea el día de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, la iglesia de Jesucristo es santa, pues Él nos lavó con su sangre. Lo que es importante aprender es que en esta tierra donde estamos es un proceso que estamos llevando. Es un proceso donde hasta que nosotros salgamos de esta tierra. Es un proceso que se va a manifestar Jesucristo pronto. Es como una enseñanza, ¿de acuerdo? Estamos aprendiendo. Obviamente en esta tierra nosotros nos vamos a equivocar, pero no quiere decir que a la iglesia de Jesucristo no sea santa. Él la pagó con sangre. Ahora bien, Dios nos va a estar corrigiendo una vez que nosotros nos alejamos de ciertos aspectos de nuestras vidas cristianas, y ahora Él nos va a enseñar hasta que lleguemos a la medida de fe, a la medida de Cristo Jesús. Ahora bien, mire, la iglesia por este punto recibe ataques, recibe persecución, recibe críticas, recibe siempre comentarios inapropiados en todos los medios que nos desenvolvemos. Pero ¿qué es lo más importante? Es que el Señor está con nosotros para respaldarnos, ayudarnos y cambiar la manera de pensar de aquellos que piensan que la iglesia es una iglesia que no vale la pena, que no funciona, que la fe no es efectiva. En esta mañana yo quiero hablar acerca de cómo corregir lo deficiente en la iglesia. Cómo corregir lo deficiente en la iglesia. En el versículo 5 del capítulo 1, una hojita más detrás, el apóstol Pablo acostumbraba a orientar, a dirigir a los colaboradores que estaban con él, como Timoteo, Epafras, y en esta ocasión a Tito, siempre orientándolos y llevándolos a la necesidad que tenía cada iglesia. En el versículo 5 podemos ver del capítulo 1 de Tito, dice: por esta causa te dejé en Creta, en este lugar. ¿Para qué, hermanos? Para que corrigiese lo deficiente. O sea, nosotros estamos en esta vida terrenal, somos santos porque somos parte de la iglesia de Cristo, pero hay cosas que nosotros debemos estar corrigiendo constantemente para ser eficientes. ¿Cómo corregir lo deficiente en la iglesia? Número 1,
Una iglesia que quiere ser eficiente establece ancianos, establece pastores. En el versículo 6, ahí lo dice, del capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol estaba queriendo organizar la iglesia porque Creta era un lugar muy particular, era un lugar donde se decían malas cosas de la iglesia y muchas de ellas eran ciertas. No como era el perfil de la iglesia, sino que era culturalmente hablando un perfil bien dudoso y corrompido. Entonces el apóstol comienza diciendo, vamos a establecer pastores, pero no cualquiera. Ya hemos hablado anteriormente acerca de los requisitos para un anciano, para un pastor de una iglesia. Y aquí en el versículo del capítulo 1, 6 en adelante, comienza a dar estos requisitos, este perfil para poner este anciano en este lugar. Estos ancianos, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Este debe ser un hombre íntegro, un hombre que no se le acuse ni tenga tachas, ni que tenga un pasado dudoso que muestre realmente una inmadurez o no un perfil apto para dirigir al pueblo de Dios. Leyendo en un blog de una hermana misionera de mi país, ella fue a Taiwán y una de las cosas que pudo notar fue que llegó a un pueblo, esos nombres raros que yo no me puedo aprender, llegó a ese lugar, a una iglesia ya que tenía unos 40 o 50 años. Y cuando llegó allí encontró no más de 10 o 15 miembros donde todos rondaban los 60 años. Se reunían apenas los domingos para orar y ese tipo de cosas y luego se encontró con la sorpresa que no tenían pastor por más de 10 años. Hermanos, eso es una tristeza. Porque no es el plan de Dios bíblico para la iglesia. La iglesia fue diseñada para que tenga un pastor. No es apropiado que una iglesia no tenga pastor. ¿Cómo Dios ve a una iglesia que no tiene pastor? Espiritualmente, ¿cómo se ve? Mateo, capítulo 9, versículo 36. Una iglesia que quiere ser eficiente, hermanos, tiene que tener un ministerio pastoral eficiente. Usted tiene que tener un pastor. Por lo tanto, una iglesia que no tiene pastor no se ve bien, no está bien. No va a salir bien. El mismo Señor Jesucristo, cuando veía a las multitudes en Israel, dijo esta expresión, dice, si los van conmigo, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo estaban? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, espiritualmente hablando, los hermanos de la iglesia, las ovejitas de la iglesia sin pastor están desamparadas, están dispersas, están tristes y sin dirección. Hermanos, tenemos que orar por pastores. Tenemos que orar por los siervos de Dios. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, pidiendo una petición, diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Para corregir lo deficiente de una iglesia debe haber un pastor ordenado por Dios, enviado por Dios, llamado por Dios, un hombre correcto de acuerdo a lo que la palabra enseña para dirigir su pueblo. Lamentablemente hay iglesias que no tienen pastor por muchos años y esto lo que causa es dolor, causa incertidumbre. ¿A dónde vamos? ¿Cómo hacemos las cosas? Y está abierta a que un lobo se meta a alguien que tenga malas intenciones, que pueda hablar bonito, que pueda hacer unas cuantas enseñanzas muy convincentes, pero al final termina siendo un negocio de un charlatán. Tenemos que orar por esto para que eso no pase. Gloria a Dios.
por esta iglesia que Dios ha provisto, un pastor, por la gracia de Dios. Y sigan orando por este siervo de Dios, para que se mantenga humilde, se mantenga siempre con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Qué bendición! Así que es correcto. A veces no me gusta, a veces cuando hay expresiones que he oído en varios lugares diciendo, porque conozco iglesias en esta actualidad que no tienen pastor, ya tienen 10 o 15 años sin pastor aquí en Chicago. Y dicen, estamos mejor así sin pastor. Eso es una expresión antibíblica. Es una expresión incluso no saludable para la iglesia. Qué bueno que hay hermanos que pueden enseñar. Qué bueno que hay hermanos que tienen el don de la enseñanza y pueden aplicar ese conocimiento para ayuda y edificación de la iglesia. Pero exactamente el diseño de la iglesia es que cada iglesia tenga su pastor. Imagínese usted, si nos vamos a la parte literal, un redil de ovejas sin un pastor que la atienda, ¿qué va a pasar? Dígame usted. Se mete el lobo y acaba con ellas. Entonces, para corregir lo deficiente, debemos corregir, avanzar, enviar a pastores. Oremos por esta iglesia en Taiwán que no tiene pastor. Yéndonos al capítulo 2, que es nuestro texto base, una de las cosas que hace el apóstol Pablo a Timoteo, que es algo que es sumamente importante. Primero, tener pastores, buenos pastores que edifiquen a su iglesia. Segundo, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No solamente que tenga un pastor, sino que el pastor hable conforme a la sana doctrina, sana enseñanza. Un pastor no puede hablar conforme a él mismo, conforme a sus ideas, conforme a lo que cree, conforme a lo que él sueña y piensa. No, es conforme a las Sagradas Escrituras. Alguien dijo una vez que la sana doctrina es la enseñanza que viene de Dios, acerca de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Así es. Y esa es que viene de Dios, para Dios y para la gloria de Dios. Esa es la sana enseñanza. Hay muchos tipos de enseñanzas, de todos los aspectos, pero tiene que estar basada en este libro llamado la Biblia. La sana doctrina es basada en el fundamento de los apóstoles. No es basada en una idea filosófica. Es basada a un grupo de hombres que el Señor llamó para fundar los fundamentos de la iglesia. ¿Y quiénes fueron esos hombres? Efesios 2:20. Efesios 2:20 nos dice que la doctrina debe ser basada en el fundamento de los apóstoles. Entiéndalo bien. En el versículo 20, cuando lo tengan me dicen amén, creo que están en la pantalla, muy bien. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Bendito sea Dios. La sana doctrina proviene, es original, es pura, directamente de los apóstoles de Jesucristo. Ellos son 12. No son los apóstoles que andan por ahí que se atribuyen ser apóstoles. Solamente eran 12. Y ya el ministerio apostólico pasó porque su cumplimiento ya tuvo efecto. Ellos eran los que estaban encargados, una vez de Jesús irse a los cielos, estaban encargados de hacer este tipo de revelación, escribirlas a través del Espíritu Santo y regarla a todas las iglesias. Entonces, no es basada en un hombre que el otro día pasó a ser diácono, después fue a ser pastor, ahora es apóstol, mañana van a ser un ángel, y después otro ángel, y después un serafín, y después un querubín, y al final, diría yo, van a ser dioses. Y a veces eso pasa. Son adorados, son venerados, y son gente que se vuelven infalibles. No es así. La doctrina es basada bajo el fundamento de los 12 apóstoles de Jesucristo. La iglesia tiene que enseñar la doctrina
basada en estos hombres que Dios dejó para nuestra bendición. Recordemos que al comienzo de la iglesia del día de Pentecostés, la iglesia primitiva, había una cualidad que esta iglesia tenía. Y era esto mismo. No era basada en la cultura judía. Vamos a Hechos 2, 41 y 42, para que usted vea lo que le estoy diciendo. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de no desviarnos. Cuando pasa mucho tiempo, si tú no vives repitiendo estas enseñanzas, llega a un punto que se puede perder. La iglesia se puede extraviar y puede tomar aspectos doctrinales de otra cultura, de cosas antiguas, de cosas muy sabiondas, pero alejado del fundamento de la sana doctrina dada por los mismos apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 41 podemos ver: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hicieron estos después que se bautizaron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué bendición! Que una vez que se convierte, que se bautizan, los nuevos creyentes vengan a la iglesia a escuchar palabra de Dios, a celebrar la cena del Señor y a venir a las oraciones. Es una enseñanza correcta. Así perseveraban estos creyentes. Una iglesia que desea ser corregida, una iglesia que desea ser eficiente, debe basarse en estas doctrinas sanas. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta a Tito para corregir estas deficiencias en la iglesia de Creta, ¿verdad? Estaba aquí. Ahora, ¿qué nos dice él a través de esta carta de cómo la iglesia de manera práctica puede desarrollar esta doctrina? ¿Qué es lo que realmente nos dice? Es muy interesante porque aquí vemos las diferentes secciones de la iglesia y nos dice directamente, no solamente es algo aéreo, es algo como que viva bien y ya, no, es específico en la carta. Vayamos al capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Le habla en esta parte a los ancianos. Le habla a los ancianos, necesariamente no a pastores. Le habla a hombres directamente de la iglesia. Hombres de la iglesia. Hombres maduros. Se le dice que sean sobrios. ¿Y qué significa la palabra sobrio? Siempre digo que es lo opuesto de ebrio. Que tengan control de sí mismo. Que tengan dominio propio. Que no deban tener dependencia de vicios que los aten y los hagan perder el control. Eso se llama ser sobrios. Los hombres de la iglesia deben ser sobrios. Los hombres de la iglesia no deben ser dados al vino, a las bebidas, a las chelas. Así que aprendí yo eso aquí, chelas. Yo no sé. ¿Y qué es chela? Cerveza. Dados al alcohol, dados a las drogas, dados a ciertas sustancias que pierde la persona el dominio propio. No solamente ese tipo de vicios, cualquier vicio que le haga a usted perder el control, la razón, actuar de una manera incorrecta, no representa una conducta correcta como un hombre de Dios. No está en la doctrina. Decía la Biblia, dice la Biblia, aquí mismo, yo no quiero abundar mucho, pero para que usted entienda cuál era el testimonio que tenía la cultura cretense, podemos ver en el capítulo 1, dice, en el versículo del capítulo 1, versículo 12, mire lo que ellos decían, lo que se decía de esta iglesia. En el Tito 1, 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Entonces comienza a hablarles para corregirle. Mira, los ancianos tienen que tener este perfil, que sean sobrios. No está bien que un cristiano esté jugando póker, esté apostando, esté jugando barajitas, esté jugando a la suerte,
Estás jugando la lotería. Hermano, no juega la lotería. Eso es un vicio, en serio. Y eso te hace perder el control de tus finanzas. No sé aquí si en mi país hay una cosa que dicen rayadito. Ah, usted se lo sabe, ¿eh? ¿Quién fue que lo dijo, Ah, ok. Lo tomaré en cuenta. Yo tengo que tener control porque yo soy un hijo de Dios. Dios me ha llamado a ser sobrio. El anciano debe ser sobrio. Sean sobrios. La palabra aquí, sobrio, tiene que ver con esa fuerza de yo mantenerme donde yo decido. Y eso da ejemplo. Sea hombre de verdad. Serios. Dice la palabra de Dios, serios. Cuando dice la palabra serio aquí, no es que usted no se ría. No es que usted sea un palo duro que no tenga emociones. No, usted puede ser sonriente, usted puede ser feliz. La palabra de Dios cuando dice serio se refiere, implica un sentido profundo de responsabilidad, respeto, reverencia hacia Dios y su palabra. Que se toma las cosas de Dios en serio. Cuando se habla de que usted es un hombre sobrio y serio, es un hombre con un perfil que no se juega con las cosas de Dios. Él se puede reír con usted, puede estar teniendo una buena relación amena, pero cuando se habla de Dios hay una línea que divide donde él nunca se va a doblar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es un hombre serio, un hombre ajustado a las enseñanzas bíblicas, un hombre que no reacciona frente a ciertas charlatanerías o inclinados a ciertas cosas sucias, sino que tiene integridad propia, tiene una ética moral intachable. Vamos a Colosenses capítulo 3, podemos ver que se nos exhorta a que nos despojemos de ese viejo hombre. A veces antes de venir a Cristo éramos los payasos del pedazo. Cuando éramos sin Cristo, éramos los que relajábamos, hacíamos chistes de doble sentido, compartíamos todas las sinvergüenzadas, pero cuando venimos a Cristo debemos despojarnos de este viejo hombre. Colosenses capítulo 3, versículo 9 nos habla claramente. Un hombre serio no miente. Un hombre serio no está con doble cara, ni con haciendo cuentos, ni con rodeos. Un hombre serio es un hombre que tiene esa integridad y esa ética en todos los sentidos de la palabra. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hermanos, ese es el perfil de los hombres de la iglesia. Sobrios, serios, hombres que sean sanos en la fe, que no tengan una fe enferma, que no tengan una mala fe, no tengan una fe malintencionada. Son hombres que, en todo el sentido de la palabra, confiables. Hombres confiables y responsables que se vean tomamos a Dios en serio como iglesia. Hermanos, debemos madurar. Debemos madurar. Un hombre serio, un hombre que tiene palabra, dice voy y va. Si se presenta algo, llama, se me presentó. Pero un hombre serio y maduro es un hombre que no se anda con juegos de niños, que toma las cosas de Dios acá. Eso es el perfil de cómo se debe desarrollar y corregir en la doctrina de la iglesia para poder florecer. Ahí en Creta, eso es lo que estaba pasando. Había que corregir esta iglesia. Y estas son de las cosas que nos enseñan a nosotros mi vara de medir cómo yo debo comportarme. Esto no es un ataque personal, esto es la palabra de Dios, hermanos, para que nos ayude a nosotros a tener el perfil del hombre que Dios quiere dentro de la iglesia. Para corregir lo deficiente, no solamente le habla a los hombres. No solamente le habla a los hombres. Aquí también les habla en el versículo 3. Leamos, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué dice aquí? No calumniadoras, no esclavas del vino, no borrachonas, maestras del bien. Maestras del bien. La expresión aquí, reverentes en su porte, significa hieroprepes, la cual es empleada solamente aquí en el Nuevo Testamento una sola vez
y tiene un significado que encierra como la cualidad de un sacerdote, la santidad de un sacerdote. Oye lo que significa. O sea, en el caso de las ancianas, las mujeres ya de edad en la iglesia, las mujeres maduras específicamente, dice que este porte que deben de tener es una muestra de lo que son internamente y externamente. Se refiere que debe tener un porte, un perfil, tanto por dentro y por fuera, que presente y proyecte santidad, lo que está diciendo. A veces somos muy emocionales y decimos, lo importante es lo que uno tenga por dentro. No. Usted muchas veces refleja lo que está afuera, lo que está dentro. ¿Sabe usted? Eso es así. Hay ciertas diferencias en algunas personas, pero usualmente es así. Lo que Dios va trabajando en mi interior, yo lo voy mostrando en mi exterior. Entonces la anciana de la iglesia debe tener ese porte, ese perfil de santidad, porque es un ejemplo para las demás. Es un ejemplo piadoso de santidad, de manera que la expresión reverente atañe aspectos en todo sentido de la palabra de la vida de esta mujer. Muestra su corazón. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 y 9. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanas, cómo se visten. Mucho cuidado cómo hablan. Más adelante diré el aspecto que quiero enfatizar. Tiene que tener un porte de la formalidad y la elegancia no tiene que ver con la sensualidad. No tiene nada que ver. O sea, la elegancia no tiene que ver con la sensualidad. Claro que no. Porque a pasar de los años, lamentablemente, el mundo es el que ha estado dictando, lamentablemente, en algunos casos, las modas de la vestimenta de muchas hermanas de la iglesia. Y eso no está bien. ¿De acuerdo? Usted debe saber lo que es prudente. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 9 y 11, dice que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas. ¿De la vestimenta cuál es realmente? Buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No es el problema tanto del vestido, obviamente lo de afuera importa, perdón, lo de adentro importa, pero debe proyectarse también con lo de afuera. Debe mostrar piedad en todos los aspectos, especialmente con buenas obras. La Biblia habla que las ancianas tengan este perfil y dice, debí comenzar con esto, pero quise allanar las cosas primero. Dice, no calumniadoras, para tener una iglesia, para corregir lo deficiente, las hermanas no deben ser calumniadoras. Una hermana madura no anda en chismes, ni creando problemas, ni haciendo división en la iglesia. Las ancianas deben evitar todo eso a toda costa. No calumniadoras. A veces cuando veo estas cartas que prácticamente lo mismo que dicen, yo me pregunto, Señor, te pido que no haya mujeres chismosas en mi iglesia. Por favor, Señor. Por favor. Es parte de lo que debemos corregir. O sea, una anciana debe buscar la manera de evitar estas cosas. Y mira cómo lo dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, no deben ser unas mujeres dadas al alcohol, sino maestras del bien. En Timoteo capítulo 5, versículo 13, el apóstol también escribió a Timoteo, mira, allá en Efesios también, dice el versículo 13 de primera de Timoteo, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. No deben ser borrachas, deben ser maestras del bien. Tenemos que cuidar estas cosas. Recuerden, estamos corrigiendo lo deficiente. Debemos tener mucho cuidado con esto. Un poco de levadura leuda toda la masa.
maestras del bien. Déjeme decirle algo, las hermanas de edad de la iglesia son una bendición. Óigame bien, las hermanas maduras de la iglesia son una bendición. Son un arma poderosa para ayudar a las familias de la iglesia. ¿Por qué, hermano, usted dice eso? Por lo que dice la Biblia. Él le dice, mira, corregimos a los hombres, vamos a corregir las mujeres, este es el problema de los hombres, este es el problema de las mujeres, para que vayan ellos teniendo el perfil de esa iglesia gloriosa, sin mancha, que no tiene arruga. Ahora, las mujeres tienen este poder en las manos. Dice, las ancianas sean reverentes en su porte, que enseñen, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiere decir que una hermana anciana es una consejera eficaz para los matrimonios. ¿Sabe usted que hay una gran cantidad de divorcios? Y lamentablemente aún entre nosotros los cristianos, eso es una gran pena. Muchas veces es por la ineficacia de la iglesia, ineficacia de que no hay hermanas que dan consejos a las jóvenes a que el matrimonio debe ser de una manera. Hermanos, no puede hablarse de divorcio en la iglesia de Cristo, no debería. Hay cláusulas, pero por cualquier cosa, un matrimonio no se debe disolver. Hermanas ancianas de la iglesia, estén con el ojo, mira lo que estoy diciendo, mire bien lo que estoy diciendo. No calumnie, no sea chismosa, pero usted, de parte de Dios y su palabra, con la madurez que tiene y el conocimiento que tiene, esté atento a las hermanas más jóvenes que tienen familia, que pueden estar pasando por una situación especial y que usted tiene el material para poder ayudarlas. Ayúdelas de una manera sabia y prudente. Dele consejos. ¿Y cuáles son los consejos que debe darle? ¡Empodérate! No. Déjalo. Vete de la casa. No. Lamentablemente, muchas veces las jóvenes de la iglesia, atención, las jóvenes de la iglesia que se van a casar un día, los jóvenes de la iglesia que se van a casar, hagan caso cuando le están hablando. Hagan caso, no le hagan caso a amigos o amigas que no son creyentes, que lo que está es metiéndole en su cabeza esos principios retorcidos de matrimonio que el feminismo de hoy día quiere estar implementando para destruir la familia. No se deje engañar. No se deje engañar. Escucha el consejo de una hermana de tu iglesia, de tu mamá, el consejo de personas que te aman, que te quieren, que quieren lo mejor para ti, para que tengas un matrimonio eficiente, feliz y fructífero. Oye el consejo. Oiga el consejo. En Proverbios 19:20, podemos ir allá, Proverbios 19:20. Mira lo que dice este proverbio. Proverbios 19:20. Si no, puede mirar la pantalla. La pantalla es algo que lo estamos implementando, pero no que usted va a dejar de buscar en su Biblia. ¿De acuerdo? Quiero que busque para que aprenda a buscar en su Biblia. De a propósito, no lo estaba haciendo, pero ya llegó, tenemos un año y algo. Ya creo que están educados para buscar en sus Biblias y poder aprender. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Recibe la corrección, hermana joven. Recibe la corrección. Estas son hermanas que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte. Recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez, dice aquí. Ayer estábamos hablando en la reunión de oración acerca del Salmo 1. Y estábamos hablando, wow, qué bueno es esto. Porque muchas veces las decisiones que uno toma, sean buenas o sean malas, son partidas de un consejo que alguien te pueda dar. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando alguien te da un consejo, tienes que tener mucho cuidado de dónde esta persona está sacando este consejo. Porque a veces suena muy lindo, suena muy bien, pero no es de Dios. No es de la Biblia.
y eso da tropiezo a que tomes malas decisiones y al final tengas resultados nefastos. Entonces vas a decir, ¿por qué hice caso a esto? Hay muchos problemas dentro del pueblo cristiano en el ámbito del matrimonio. Entonces, hermanas, yo no quiero que me vean como atacando a las hermanas de que son chismosas. No. La Biblia dice que te corrijas y que no lo hagas. Pero vamos a usar la parte que realmente saca provecho, que usted puede dar para el Señor. Y así podemos seguir corrigiendo unos con otros la iglesia de Cristo. Esto debe caer en su mente, en su corazón, para que usted sea de ayuda y de bendición. Bienaventurados aquellos que siguen el consejo. Así que, hermanas, pongámonos la pila. Lamentablemente hay un proceso en este mundo de querer destruir la familia. Y una de las cosas que está pasando es que están orientando muy mal al matrimonio, a los que se van a casar. Hay gente, no sé, ustedes han visto en internet, porque lo vi, me dio mucha risa, que ven el matrimonio como una cadena perpetua. ¿En serio? Y en un lado había un hombre que estaba en una boda, que tenía el ramo, hicieron la cosa de que cuando el hombre tirara así como la mujer, el ramo. ¿Saben lo que hicieron los hombres cuando con el ramo? Todos se despegaron mejor y dejaron que el ramo se cayera solo. Casarse es algo bueno. Es una bendición de Dios, es una gran bendición. Anhelo que muchos de ustedes se casen pronto, que puedan tener sus familias, sus hijos. Es algo de Dios. ¿De acuerdo? Y eso es funcional de una iglesia. Así debe ser, así deben ser aconsejados. Pero no que el mundo le esté metiendo en sus cabezas de que esto es algo que realmente no funciona. Así que, hermanas queridas, otra vez les repito, las ancianas sean reverentes, ¿verdad? Y dicen que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, que sean buenas. Una mujer que esté en su casa no es una chopa. Una mujer en su casa no es una mujer mediocre. Una mujer cuidadosa de su casa, de sus hijos, de su familia, es una gran bendición. Hermanas, de verdad vale mucho. Si usted tiene su esposa y en un momento está en su casa y está ayudando, pues no es que no trabaje, ¿de acuerdo? Hay momentos que la mujer puede trabajar sin descuidar su primer llamado como esposa para atender a su marido y a sus hijos. No puede descuidar eso, ¿de acuerdo? Hay un momento que sí se puede. Hay un momento que ya los niños están grandes. Hay situaciones especiales, económicas, muy particulares, que lamentablemente la mujer tiene que salir a trabajar para ayudar a su esposo. Pero no debe ser el plan de plano. Debe ser por un momento, porque se afecta mucho a la familia cuando se rompe el patrón bíblico de la familia. Así que sea usted una mujer con la intención de llevar a cabo estos principios en su casa para que usted vea la mano poderosa de Dios obrando en su familia. De verdad se los digo, de verdad se los digo. Es una gran bendición. A que sean prudentes. Habla de que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una familia sale mal y es cristiana, de hecho, cuando no se siguen estos principios, las cosas no van a ir bien. Cuando usted rompe el patrón de que el hombre es el proveedor, el hombre es el que sale a la calle con la nieve, con el frío, con el calor, a buscar el sustento, y la esposa se queda como el diseño de Dios en casa, cuidadora de su familia, sujetas a su marido, que eso es otra palabrita que muchas mujeres no quieren, no les tolera. Sujetas a sus maridos, sí, sujeta a su marido. Estos principios son los que mantienen la estabilidad familiar. Si no se cumplen, terminan en divorcio, terminan mal, terminan que después que tienen 70, 80 años duermen separados, no se quieren saber, no se hablan, no se ven, se cortan los ojos y después de 80 años, camán. No puede ser. Pero la palabra de Dios en ese caso es blasfema. Mira que son cristianos. Mira que son cristianos. Y lo que más me duele son los niños. Ayer escuché a una hermana hablando de que cuánto sufre un niño que está pasando por una separación de sus padres. Ellos no entienden nada y no pueden expresar su dolor muchas veces.
Solamente usted lo ve sonámbulos, tristes, un niño bien activo de repente se sienta, no quiere jugar, quiere estar apartado. Usted no se imagina, es el problema de los padres en la separación. Es triste. Por eso, hermanos, debemos cuidar nuestros ministerios, debemos tener cómo corregir para que seamos una iglesia que sea eficiente, una iglesia que avance, una iglesia que sea madura en la fe. No solamente le habla a los ancianos ni a las ancianas, no le habla solamente a las mujeres jóvenes, porque ya lo dice, las mujeres jóvenes, ¿cuál es su plan? Inclinadas y enseñadas por las ancianas de la iglesia. En el versículo 6 podemos ver, exhorta a sí mismo a los jóvenes a sean prudentes, a que sean prudentes. Tratándose de los jóvenes creyentes, Tito debía exhortarles a ellos de que sean prudentes. Eso es una sola palabra para los jóvenes. Jóvenes, sean prudentes. Sean prudentes. Aquí la palabra prudente tiene que ver con agarrar el joven aparte y llevárselo, hablar de una manera sabia y con tacto, porque acuérdese que según la condición del joven, a veces es peor cuando usted quiere obligarlo y dominarlo a la fuerza, porque entonces se pone peor. Tiene que ser sabio, con sabiduría de Dios, con palabras sabias. El significado bíblico de prudencia se refiere a que realmente el joven pueda discernir lo que está bien y actuar en esa consecuencia con justicia. Se refiere cómo actuar con cautela en ciertas situaciones en las cuales se presenta, con cautela y sabiduría. Los jóvenes son muy impulsivos, actúan con las emociones así, no piensan casi, sino que actúan por lo que sienten. Muchas veces hay jóvenes que están pasando por situaciones delicadas, que usted como papá debe saber dentro de la iglesia cómo abordar. Escucha a los jóvenes para que pueda aplicar un consejo sabio a ellos. Que no vean usted como alguien, el papá pegón, porque entonces no va a querer decirle nada, entonces no va a poder resolver nada. Entonces debemos orar por nuestros jóvenes y explicarle qué dice la palabra de Dios para con ellos. En Reyes, 1 Reyes capítulo 4, 29, tenemos un hombre muy conocido. Reyes capítulo 4, versículo 29. No sé por qué no lo puse aquí en mis notas. Primera de Reyes. La prudencia es un asunto que todo joven debe de tener para ser guardado del mal. En 4:29 podemos ver a un hombre muy conocido entre nosotros, que Dios le dio sabiduría, pero solamente le dio sabiduría. No, dice aquí versículo 29, y Dios dio a Salomón el que sabiduría y prudencias muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. No es solamente sabiduría y mucho conocimiento y mucho entrenamiento y mucha tecnología. Los jóvenes saben más tecnología que cualquiera de nosotros. Ya yo le digo a Joshua, búscame esto en el celular porque no lo encuentro. Y él lo encuentra. Pero no tiene prudencia. No tiene la prudencia de la experiencia que usted y yo podemos enseñar a los jóvenes. Jóvenes, sean prudentes con todo lo que hacen, con las decisiones que toman. Cuídense mucho, otra vez, de las influencias que pueden tener en este mundo donde cuando ustedes no encajan, los hacen sentir al menos. Entonces usted quiere forzar para agradar a esos y ese grupo que realmente a usted lo está segregando por no ser como ellos. Usted es un hijo de Dios, joven. Usted brilla. Usted es un hijo de Dios que usted va a honrar y usted va a tener un resultado postentoso. Así que sea prudente. Podemos ver en Proverbios 2:2. El libro de Proverbios es un libro excelente para los muchachos, excelente para los jóvenes. Podemos ver en Proverbios capítulo 2, versículo 2, qué nos dice la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, versículo 2, sabiduría
Perdón, es el capítulo 1, ahora dije 2, 2, 2, dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, tener sentido común, sensatez de la palabra. Tienes que tener sensatez, joven, para que no te desvíes de los caminos del Señor. Ser sensato. Otra vez repito, esto que ha impactado mucho mi vida, y es como un dicho que he aprendido, y es que muchas veces las decisiones malas que tomas en la juventud, las pagas en tu adultez, en tu vejez. Y no tiene que ver tanto con ciertas cosas, aspecto moral, aunque mayormente es de eso que se trata. Si te pones a ser imprudente y comes lo que no tienes que comer, vas a heredar la azúcar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En todos los aspectos debemos ser prudentes. Guarda tu corazón del enojo, guarda tu corazón de la ira, guarda tu corazón de dar libertad a tus sentidos. No, joven, sea prudente. Proverbios 23:9 habla al joven porque es algo que está en el corazón de él. Proverbios es un libro maravilloso para los jóvenes. Repito otra vez. Después estudiaré a Juan. Juan lo está haciendo para que se meta a estudiar los Proverbios de Salomón para los jóvenes. Es de gran bendición. En 23:9 podemos ver un pecado que los jóvenes usualmente tienen y resaltan mucho en sus vidas. 23:9 dice, no hables a oídos del ¿qué? Del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. ¿Sabes lo que está diciendo esto? Que una de las cosas que el joven tiene cuando tú le das un consejo de prudencia es la necedad. Los jóvenes son necios muchas veces. No oyen. Hablaba con un hermano también ayer. Uno, por más que aconseja a un hijo, por más que le dice, no haga tal cosa, por favor te lo pido, porque uno tiene la sabiduría de los años. Y los caminos, algunos caminos que los jóvenes piensan recorrer, ya nosotros lo hemos recorrido 2 y 3 veces y sabemos el error que va a pasar si no se llevan de nosotros. No entienden. A veces se quieren ir llevándose el mundo por delante y a veces los padres tienen que dejarlos. Que se choquen con su pared. Que se traigan en el piso y se golpeen para que aprendan que lo que le estamos diciendo es por su bien. Pero son necios y no oyen hasta que se entraigan con una pared. El primero que van a llamar, ¿a quién es? Papá, mamá, no tengo cuarto. Yo te lo dije. Te fuiste para allá y yo te dije que no te fueras. Boom. Tomaste una vida, una decisión equivocada. Boom. ¿Cuánto sufre un padre callado que tiene que esperar que su hijo pase por una mala experiencia para que se dé cuenta que lo que le están diciendo es por su bien? Jóvenes, oigan a sus padres, oigan a sus instructores, oigan a su pastor. Cuando se les dice algo es para que no pasen por experiencias que después van a lamentar. Dice la Biblia, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. En el caso dice, mas la vara de la corrección la apartará de ella. ¿Sabe qué significa eso, papá y mamá? Otra vez lo voy a decir, tengo que decirlo, soy el pastor. Su hijo es necio y lo único que lo va a ayudar ahora, mientras está con cierta edad, pela, corrección. Pero duele, sí duele, a usted le va a doler, pero le va a doler más a él en el futuro porque quien se lo va a corregir es alguien que no le va a doler. ¿Lo quieres corregir tú cuando tiene entre 3, 5, 7 años o lo quieres que lo corrija un policía en una cárcel a golpes o en la calle por la imprudencia? Tú decides. Usted decide. Pero debemos corregir lo deficiente de una iglesia a través de las instrucciones que se le dan a todos, a los ancianos, a las mujeres, a las jóvenes y a los jóvenes también. Decía Joshua cuando estaba leyendo esto, ¿y los niños qué? Sí, te tengo que preparar para ser un hombre. Eso es lo que está diciendo.
Entonces, jóvenes, sean prudentes, no sean necios. Hay que ser como el padre, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, en esa historia, podemos ver que él quiso llevarse su riqueza, quiso darme los bienes que me corresponde y se fue a gastar con mujeres viviendo una vida perdidamente. Yo estoy seguro que la piedad de ese papá le dijo, no te vayas, muchacho, ¿para qué tú quieres ese dinero? Usted todavía no está para eso. Guarde ese dinero, usted va a tener familia, prepárese primero. No, dame lo mío y punto. De rebelde, de malcriado, se fue por allá. El papá no fue, no, mi niño lindo, venga para acá. No, déjelo. Que cuando llega donde tiene que llegar y le pasa lo que le tiene que pasar, entonces usted prepárese, esté en la puerta, como hizo ese hijo, ese papá. No tanto así, pero te quedas en la puerta para recibir a tu hijo. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Hermanos, debemos seguir corrigiendo lo eficiente en nosotros. La doctrina, la sana doctrina implementada en la iglesia a través de un pastor debe reflejarse la manera en la que vivimos. No en lo que hablamos ni lo que sabemos, es la manera en la cual nos comportamos. Una gente que tiene una buena doctrina lo refleja a través de su conducta. Punto. La manera, una gente que está en una iglesia bíblica le dice la verdad, pero practica la verdad también. Entonces, decía un canto, no me acuerdo, que ustedes estaban cantando ahora. Yo quiero adorarte con lo que yo hago. Quiero adorarte con lo que yo hago. Que mi vida refleje alrededor de todo de que yo estoy con Dios. Yo reflejo a Dios por la manera en que lo hago. Los niños tienen un pasaje precioso. Lo decimos cada noche. Dice que una ciudad no se puede esconder. Ni se pone una luz debajo del almud, sino para que resplandezca ante todos y alumbre. Hermanos, somos luz en medio de las tinieblas. Tengamos la doctrina sana a través de lo que la palabra de Dios nos enseña para que cambiemos esas cosas deficientes que tenemos. ¿Amén? Amén. Muy bien. Aquel que no tiene a Cristo, déjame decirte algo. Dios te ha permitido llegar hasta aquí porque quiere corregirte. Cuando te hablamos del pecado, de que la paga del pecado es muerte, no es para asustarte, es para decirte tu condición para que tomes una decisión en tu vida. Un doctor nunca te va a esconder que tienes un cáncer, te va a decir lo que tienes para que tomes acción y te corrijas. Por eso tienes que corregir lo deficiente que hay en ti solo de una manera, a través de la sangre de Jesucristo. Yo te hago una pregunta, si tú murieras esta misma mañana, ¿a dónde iría tu alma? La Biblia dice que todos daremos cuenta delante de Dios. Y si tu vida es hallada en falta, vas a ser desechada y vas a ser lanzada al lago de fuego. Dios no quiere eso para tu vida. Tienes que tomar la decisión pronta. No de ganarte la salvación porque no te la puedes ganar. Debes entender que la paga del pecado es muerte y que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de Dios que te lo está dando. ¿Por qué no lo recibes? Las obras no te pueden salvar. La iglesia no te puede salvar. Lamentablemente, aunque tenga una iglesia sana doctrina, no te va a poder salvar estar acá con nosotros. Jugar al cristiano no te va a salvar. Es reconocer que eres pecador o pecadora, arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como el único que murió por ti para pagar los pecados que tú hiciste. Él es el único que te puede salvar. Yo te hago una pregunta. ¿Quieres recibir el regalo de Dios? ¿Sí o no? Dios quiere salvarte. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día
y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.